Dice la palabra del Señor, leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a la dispersión entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esto les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, al que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Y escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Vamos a orar. Padre, bendícenos. Queremos suplicarte que nos hables, Señor, a nuestras vidas, que podamos ser edificados, que puedas hacer la obra completa, Espíritu Santo, y que el rema tuyo, Señor, pueda quedar en nosotros, para que esta palabra, Señor, no sea solamente oída, sino también, Señor, que la podamos llevar adelante, hacerla, ser oidores y hacedores también. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. La autoridad de la palabra. La autoridad de la palabra. Estos fariseos oyeron que la gente murmuraba ya demasiado acerca de Jesús, y que la fama de Jesús estaba creciendo. La fama de Jesús estaba creciendo. Si nos ubicamos en el contexto histórico, social, político, en este momento el imperio romano ya había convertido a los judíos, los había convertido en una nación tributaria. Es decir, les habían permitido que tuvieran su ley, que tuvieran su religión, pero en los asuntos de impuestos el imperio romano estaba encima. Era una nación sometida. Pero estos fariseos, que eran los que gobernaban a Israel, ellos tenían el poder religioso, ellos eran el Sanedrín, y del Sanedrín estaba la autoridad religiosa, y no solamente la autoridad religiosa, sino también la autoridad legislativa. El Sanedrín tenía 70 miembros, era una asamblea, como una asamblea legislativa, pero aparte de ser una asamblea legislativa, era también una asamblea religiosa, era un concilio religioso también el Sanedrín, que estaba compuesta por todos estos sacerdotes. Entonces estos hombres, al ver que Jesús
se había hecho muy famoso ¿por qué Jesús se había hecho famoso? Se había hecho famoso porque Jesús amaba a las multitudes. Y Jesús traía un mensaje verdadero directamente del Padre. Jesús dice: yo no hablo mis palabras, sino que las palabras que el Padre me ha dado que yo hable, esas palabras son las que yo hablo. Y yo mismo, dice el Señor, no juzgo a nadie. Yo mismo no juzgo a nadie, sino la palabra que mi Padre me dio que les hablase, esa palabra es la que os juzgará a ustedes. La palabra que mi Padre me ha dado es la que os juzgará a vosotros. Y el Señor hacía una manifestación, hacía milagros, sanaba ciegos, libertaba endemoniados. Entonces la gente comenzó a tener murmuras, dice la Escritura, acerca de que si este realmente era el Mesías prometido desde que había comenzado Israel sus principios. Desde Génesis 3:15, desde Génesis 12:3, cuando es prometida la simiente que traerá salvación a Israel. Entonces decían algunos: ¿será este el que Dios nos ha mandado? Y nosotros debemos apoyarlo. No deberíamos de apoyarlo. Si este es el Mesías que el Padre nos ha mandado, no deberíamos. Y comenzó la gente a murmurar, a discutir entre ellos, pensando de que aquel hombre que andaba haciendo tremenda obra podría ser el Mesías. Y algunos decían: este es el profeta, este es el Mesías que se nos ha mandado. Y comenzó aquel revuelo entre la clase política y religiosa. Y estos amadores del poder, terrenales, amadores del poder y terrenales, mandaron y juntaron unos alguaciles y les dijeron: vayan y arresten a ese hombre y tráiganlo. Este desorden hay que quitarlo. Esta amenaza hacia el poder que nosotros tenemos, hay que eliminar a este tipo ya. Y se armó una cuadrilla. Se levantaron, iban los guardias y fueron a mezclarse con la multitud que estaba escuchando al Señor. Y cuando entran a escuchar, a tratar de arrestar a Jesús, antes de arrestarlo, comienzan a hablar, comienzan a escuchar la palabra que aquel hombre estaba hablando. Y la palabra que aquel hombre hablaba era, decía él: ¿habéis oído que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Mas yo te digo, ama a tu enemigo. A ver, si alguien te obliga a llevar una carga, 1 milla, llévala 2 millas. Si alguien te golpea una mejilla, pon la otra mejilla. Pero la palabra que Jesús hablaba, no la hablaba solamente por un convencimiento humano, sino porque la palabra que él hablaba era parte de su naturaleza, era parte de su ser. Lo que Jesús estaba haciendo era impactando a aquellos hombres con la palabra que él estaba hablando. Y si ustedes notan el pasaje que nosotros hemos leído, entre la salida de los alguaciles de delante de los fariseos, ellos llegan y el mensaje que escuchan, cuando llega el mensaje que escuchan, es el mensaje que Jesús dice: yo soy el agua de vida. Cuando aquellos hombres llegaron delante de Jesús y de su predicación y delante de la muchedumbre, todos ellos entraron a arrestar a Jesús. Y Jesús dijo: yo soy el agua de vida. El que beba de esta agua que soy yo, nunca más volverá a tener sed. Ya sus ideas en su interior, ya
la filosofía de su vida estará completa. Ya no tendrá mayores dudas en la vida. Sabrá por qué existe. Sabrá para dónde vamos. Sabrá por qué fue hecho. Sabrá por qué fue hecho. Y al ser saciados de un vacío existencial, el que beba de esta agua, de su interior saltarán fuentes de agua viva. Habrá una fuente en su interior, una fuente inexplicable llamada el Espíritu Santo, donde ya no habrá más tristeza, ya no habrá más temor, ya no habrá más llanto, ya no habrá más lloro, ya no habrá más miseria, ya no habrá conmiseración, sino que aquella persona que logre beber de esta agua le dirá adiós a los temores. Ya no le tendrá miedo a la muerte, sino que podrá decir: sorbida es la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El día que yo cambie, que yo me vaya de este mundo, como dijo Billy Graham, un día oirán que Billy Graham ha muerto. No le crean a nadie, porque yo no he muerto. Yo no moriré, simplemente he cambiado de dirección, porque me iré con mi Cristo a la patria celestial. Ahora ya estaré viviendo, ya no estaré más aquí en la tierra. Ya no estaré más aquí en la tierra. El que beba de esta agua, de su interior brotarán fuentes de agua viva, sanándole sus problemas emocionales, sus temores, sanándole las depresiones que están tan metidas ahora en la humanidad. Esto es lo que oyeron los alguaciles. Y cuando los alguaciles llegaron, ellos eran personas comunes y corrientes como nosotros, que tenían una familia, que tenían que pagar renta, que tenían que pagar biles, que tenían preguntas en su mente acerca de la existencia. Y cuando oyeron hablar a Jesús, ellos mismos se dieron cuenta que su interior estaba seco, que su interior estaba desierto. Y cuando aquellas palabras entraron en aquellos hombres fueron impactados. Y como le dijo la samaritana a Jesús, Jesús le dijo: el que beba de esta agua nunca más volverá a tener sed. La samaritana le dijo: dame esa agua para nunca más volver a tener sed, para ya no enfrentar el futuro de mi vida con incertidumbre, sino estar seguro que si este día parto de este mundo, voy a la absoluta presencia del Señor y voy con todos mis hermanos en Cristo. Esto es solamente un viaje que hemos emprendido sobre esta tierra, porque vamos hacia lugares eternos, hacia mansiones celestiales, y vamos todos juntos. Vamos hacia esas mansiones celestiales. Y Cristo dijo: me voy y preparé morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y allá los que confían en el Señor no se moverán. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverá nación cantando. Iremos y regresaremos cantando en Sion, porque la justicia y la verdad de Dios se mostrará en cada uno de ustedes. Aquellos hombres, aquellos alguaciles, ya no le echaron mano, sino que dijeron ellos: lo que este hombre está hablando es lo que nosotros necesitamos, saciar nuestra sed interna. Porque comprar una casa no te sacia, comprar el mejor carro no te sacia, tener la mujer más bonita no te sacia, tener las mejores vacaciones no te sacia, tener el mejor viaje por el mundo no te sacia. Lo que te sacia tu vacío existencial, dice Eclesiastés 3:11, dice: y puso Dios eternidad en el corazón de los hombres, sin que llegue el hombre a enterarse cuáles son los días del Eterno. Mientras ese vacío en tu corazón no sea lleno, no podrás estar completo. No podrás disfrutar tu vida al máximo. No vas a poder disfrutar tu vida al máximo hasta que tu espíritu no sea lleno con el Espíritu Santo. Entonces vas a estar completo. Porque Cristo es la palabra. Y aquellos hombres fueron impactados por la personalidad de Jesús. Fueron impactados por la personalidad de Jesús y regresaron ante los fariseos
Y llegó toda la cuadrilla. Pueden imaginarse ustedes los 144 del miembro de la escuadra que llegaron delante de los fariseos. ¿Y dónde está Jesús?, le dijeron. Y la respuesta que le dijeron a los fariseos fue: nunca habíamos oído hablar a un hombre como habla este. Nunca oímos a un hombre hablar como este habló. Nunca ha hablado hombre así, que con su palabra cautiva y transforma. Y al final de los sermones que da, la gente levanta la mano y dice: yo quiero de esa eternidad en mi ser. Ya no quiero yo vivir como oveja sin pastor. Ya no quiero vivir sin dirección. Quiero vivir con dirección en mi vida. Y Cristo es el Logos. Cristo es el principio. Él es el alfa y la omega. Heráclito fue el primero de realizar estudios acerca de toda la filosofía de Platón. Y él fue el que primero sacó la palabra logos, del griego logos, que significa palabra. Pero en latín, en nuestro idioma es derivado del griego y del latín, se dice verbum. Por eso es que nosotros no pudimos escribir en Juan 1:1: en el principio era la palabra, porque la palabra está muerta. Lo que tiene acción es el verbo. Entonces mejor le pusimos: en el principio era el verbo, porque el verbo es el origen de toda la existencia, el origen del universo. Entonces Heráclito fue el que estableció un estudio acerca de Platón y estableció el estudio acerca de Logos, y lo estableció como el origen de toda la manifestación, el origen de toda la manifestación de este universo. Lo que ha dado vida a este universo es el Logos, una fuente, una raíz, un origen que no pertenece a este universo, sino que pertenece a otras dimensiones. Para nosotros no podemos creer que lo inanimado dio vida a lo animado. No podemos creer nosotros que lo inanimado, es decir, un hierro, una madera, nos dio a nosotros. Somos el origen de esto. Sino que en sus pensamientos, Platón y luego Heráclito dijeron: hay un elemento aquí, hay un elemento que es el Logos de Dios. Tenemos que establecer que nos falta para solucionar esta ecuación, nos hace falta un elemento que no pertenece a estas dimensiones. Nos hace falta ese elemento que pertenece a otras dimensiones. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y Juan 1:14 dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Y el verbo fue hecho carne. Juan 1:14. Y vimos su gloria. Y vimos su gloria, vimos el Shekinah de Dios. Cuando usted abría el arca del pacto, la que tenían los israelitas, había una luz que iluminaba. Donde estaba una porción del maná, donde estaban las tablas de la ley y donde estaba la vara de Aarón que había florecido. Pero cuando usted abría el arca del pacto que andaba cargando Israel, la gloria de Dios iluminaba, y el Shekinah de Dios se hacía presente sobre todo Israel. Y los israelitas desde afuera podían darse cuenta cuando Moisés entraba al templo, y todos afuera. Entraba Moisés al templo y veían cómo se iluminaba el tabernáculo, y la gloria de Dios, el Shekinah de Dios, inundaba el tabernáculo. Y Juan 1:14 dice: y aquel verbo que da vida, aquel verbo que da origen a todas las cosas,
aquel verbo que da origen al universo, aquel verbo fue hecho hombre. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Este verbo tiene que venir a completar nuestra existencia. Cuando tenemos el Espíritu Santo, cuando completamos nuestra existencia, ya no tenemos dudas. Y estamos seguros que vamos hacia la patria celestial. Ya la revelación del Señor viene sobre nuestra vida. Pensamos diferente. Ahora estamos seguros. ¿Y usted le tiene miedo a la muerte? No, a las circunstancias. Yo me quisiera morir dormidito. No me quisiera morir ahogado en una piscina. No, muy angustioso. Amén. Así, y si va a ser de un balazo, por el palo. Que no me dé cuenta. Hermano, pero lo que sí estoy seguro, de lo que sí estoy 100% seguro, que al desprenderme de este cuerpo, voy a la presencia del Señor. Amén. Eso sacia mi existencia. Hoy veo yo tanta gente con tantas dudas y ponen la vida. ¿Qué es la vida? La vida es un existir y la vida se acaba y somos olvidados en la eternidad de los millones y millones de años del universo. ¿Qué larga va a estar? Nadie se olvida. Dios nos bendijo ya con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo antes de la fundación del mundo, antes de la fundación, antes de la creación del universo, lo que quiere decir que usted y yo venimos desde aquella dimensión eternal y venimos aquí con el propósito de que usted tome la decisión si quiere o no quiere de Dios, porque la única razón por la que usted existe es para que usted tome la decisión. ¿Está usted preparado para la muerte, habiendo recibido a Cristo como Señor y Salvador personal? ¿O no está usted preparado porque nunca ha conocido a Cristo como Señor y Salvador personal? Eso es todo. Y el todo del hombre es temer a Jehová y obedecer sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos hay, Padre? Al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Y el segundo gran mandamiento es: amarás también a tu prójimo como a ti mismo. Oye Israel, Jehová uno es tu Dios, Jehová uno es. Shema Israel Adonai, Eloheinu Adonai Echad. Jehová uno es. Y cuando nosotros recibimos esa revelación, el Espíritu Santo nos gobierna. Y fuera temores, fuera depresiones, fuera tristezas. Sacamos la Biblia de las escuelas. Hoy hemos hecho pistoleros en las escuelas. Sacamos la Biblia de las escuelas. Ahora terrorismo interno. Solución: un AR-15 para cada maestro aquí dando clase. La solución va a ser, ha sido, es y va a ser siempre Cristo en el corazón de los hombres. Esa va a ser la solución. ¿Por qué? Porque cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, nos convence de justicia, de pecado, de juicio, y nosotros somos diferentes personas. Ahora nuestra vida, el pecado, a medida que vamos madurando, ya no. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios nos cautiva. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo del hombre, hasta los huesos, hasta los tuétanos, y discierne los pensamientos más profundos y las intenciones del corazón. Y esa palabra, ¿quién es? En el principio era la palabra. Cristo entra hasta lo más profundo de nuestros huesos y nos hace nueva criatura. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay transformación en los hijos de Dios.
Necesitamos la palabra. Necesitamos creer a la palabra. Necesitamos hacer nuestra la palabra. Necesitamos que el débil diga: fuerte soy. Necesitamos que usted diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay temor. Lo que va a pasar en mi vida está gobernado por el propósito de mi Dios. No temeré. Lo que va a pasar en mi vida, no tengo temor, porque está gobernado por el propósito eterno de mi Dios. Y en eso descanso. Y en eso descanso. Mi descanso es que todo está gobernado por el Señor. Todo está gobernado por el Señor. No tenga temor del futuro. ¿Por qué? Porque descansamos en el presupuesto de Dios. ¿Sabe que Dios ya trabajó el presupuesto de nuestra comida de todo el año? ¿Usted cree que es usted el que tiene que rebuscarse por la comida de todo este año? Y Dios dice: si supieras que ya te di trabajo, ya te di salud, para que comas tortitas calientitas con pollito y recaudito y arrocito y ensalada de pepino. Y estás preocupado por el mañana. A mí que el presidente diga que a los salvadoreños nos va a echar a todos, él es nervioso. Los salvadoreños me tienen harto, lo siento. Pues no le podremos tener harto, pero Dios nos ama. Amén. Pero Dios nos ama, y mi Biblia dice: el corazón del rey está en las manos de Jehová. A donde Jehová quiere, ahí inclina todo. ¿Y cuál es? Y cuéntame un testimonio. Cuando yo fui a la Florida, cuando fui a California la primera vez, una gran depresión, ¿verdad? Todos los hermanos, todas las historias eran que les quitaban los carros. Allá lo agarran sin licencia, no hay ticket, le quitan el carro. Y la multa son $1,200. Entonces la gente lo que hacía era dejar perder los carros. Allá están los golpes de carros perdidos. Y el más duro de los gobernantes, Arnold Schwarzenegger, antes de dejar el poder: todos aquellos que no tengan licencia, aquí les va la licencia. La siguiente vez que fui a California, el gran montón, como 40, 50 carros del año. Todos los hermanos comprando carros de dealer. Y ganando bien. Y con buenos trabajos. ¿Y entonces qué? ¿Y no era el hombre más malo? Le decían gobernator, le decían. Por malo. Y al final del pincelazo. No le tengamos miedo a la clase política. No le tengamos miedo, decía mi abuelita. No le tengo miedo a los leones, mucho menos a ratones. Hermanos, nosotros descansamos en el propósito eterno de Dios. Nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro castillo es Jesucristo. Es Jesucristo, mi roca. El salmista dice: mi roca, mi escudo, mi castillo es Jehová. Adereza mesa delante de mis angustiadores. Y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me permites vivir confiado. Pastor, ¿y esto de dónde sale? De tener la palabra y los voz de Dios en nuestro espíritu. Y cuando aquellos alguaciles regresaron, ¡no lo arrestaron! Jamás hombre habló así. Necesitamos que la palabra nos cautive. Necesitamos que la palabra nos cautive. Creer a la palabra. Creer que esto que está escrito es real. Por eso necesitamos leer la escritura a diario para saber, para alimentarnos y saber qué es lo que hay aquí de nosotros. Las promesas que hay sobre nosotros. Dios me puso a mí en el corazón el viernes decirle a unos hermanos: Dios no defrauda vuestra fe. Y se los dije: hermanos, Dios, yo no sé en qué estén ellos, cuál sea la petición que tienen, pero Dios me dijo: dale palabra. Dios me dio palabra, le dije: Dios no defrauda la fe.
Siempre que usted confíe, espere en Dios, que Dios hará algo. Va a hacer Dios. Algo va a hacer Dios. Dios va a hacer algo. Entonces dice la Escritura, busque conmigo un versículo muy lindo. Proverbios 6:2. Proverbios 6:2. La autoridad de la palabra. Usted tiene que decir, ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni tristezas, ni angustias, ni escasez. Nada me podrá separar del amor de Dios. Antes en todas estas cosas soy más que vencedor por medio de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Proverbio 6:2 dice: te has enlazado en las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Tenga cuidado, hermano, con lo que anda usted confesando. Tenga cuidado. Yo no sirvo para nada. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Yo, como soy mala suerte, eso no es de Dios. Yo, como si lanzan una pedrada, a mí me cae. Eso no es de Dios. Dios me ha llamado para ser cabeza y no cola. Dios me ha llamado para ser el que vaya al frente venciendo. Amén. Dios me ha llamado a mí para ser el que va al frente. ¿Y aquí quién es el más valiente? Yo. Tienes el puente pues con elástico, yo creo. Aquí yo soy el más valiente. Ah, qué bueno. ¿Y por qué valiente? Como le dijo en la guerra que hubo en nuestro país hace años. Nos iban a matar al Señor, al hermano en Cristo. Ahorita te voy a matar. Si me matas es porque Dios quiere, me dijo. ¿Cómo decirle? Sí, es que tu vida, mi vida no está gobernada por vos. Mi vida está gobernada por el Dios de los cielos en el que yo creo. Si me matas es porque Dios quiere, y si no me matas es porque Dios quiere también. Ya me enojaste, le dijo. Ándate antes que te mate. Y se fue. Y el hermano llegó a contar el testimonio. Un hermano dio testimonio de que había salido del narcotráfico, que lo habían dejado libre de la cárcel. Y pasa y da testimonio. El mismo día de Viernes del Milagro que pasa a dar testimonio, la banda se da cuenta que ahí está. Y van y lo secuestran y se lo llevan para Guatemala a matarlo. A matarlo por allá para Guatemala. Y cuando lo iban a matar, le digo, bueno, ¿y vos qué te has creído? Hablan en público de todo de nosotros. Sí. A mí, yo quiero decirles que ustedes no me dan miedo. He creído en uno que es el dueño del universo y el poder de Él está sobre todos ustedes. Y todos ustedes son unos grandes cobardes. Tienen que entregar su vida para saber de lo que, para que reciban un poco de lo que yo tengo. ¿Saben por qué? Porque antes yo era varón, pero hoy soy hombre. Antes era varón de sexo, pero hoy soy hombre, porque tengo a Cristo. Al siguiente viernes estaba dando testimonio otra vez, hermano. Quiero decirles que me vinieron a secuestrar y me llevaron para Guatemala a matarme. Y cuando yo les hablé de Cristo, me soltaron aquí, estoy dando testimonio otra vez. O sea que yo no le debo ni a la justicia ni a la banda. Estoy libre. ¿Y esto cómo sucede, hermano? A no ser por un poder sobrenatural que ha sido depositado sobre cada uno de nosotros. ¿Cuánto glorifican a Dios? ¿Cuánto glorifican a Dios? Te has enlazado en las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Usted tiene que decir: nadie me va a besar, nadie me va a sacar de aquí, nadie me va a ganar. Voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar. Amén. ¿Por qué razón? No tenemos al dueño del universo de nuestro lado, pues. Yo de mi pastor,
¿Cuántas veces intentaron matarlo? Él fue de los pastores que se quedó a la guerra. El día de la última gran ofensiva que hubo, que contrataron mercenarios internacionales, uno veía chinos, coreanos peleando ahí, africanos peleando. Estos eran esos yapangos, decían. Pues sí. Ese día, señores, hubo culto. Bajo las balas se quebraron todos los ventanales de la iglesia, de la balacera se quebraron, pero ese día hubo culto, ahí sentadito, ahí de rodillas todo, y se recogió ofrenda. ¿Y por qué? Porque tenemos la confianza. La confianza en el Señor cambia a la persona. La confianza en el Señor, no, yo no creo que Dios quiera que me muera aquí, así que le voy, ahí voy. Yo tengo alterofobia, miedo a las alturas. Y nos vamos a un hiking y había que pasar por un árbol, que era el puente. Pero el precipicio que había entre lado y lado era de 1 kilómetro. Y más o menos el árbol estaba de largo, tenía quizás unos 55 metros. ¿Será que Dios quiere que quede? Dije yo. Pero la verdad que yo tengo al Señor en mi corazón y Él me ha dicho que todo temor me lo va a quitar. Así que acá con ojos cerrados voy a pasar. Y pasa al otro lado. No lo voy a decir. Valiente no es aquel que no tiene miedo. Valiente es aquel que vence el temor. Amén. Valiente no es el que no tiene miedo. Valiente es el que vence el temor. Uy, yo tengo miedo a mi suegra. Ven, salía. Amén. Hermanos, diga: el débil fuerte soy. Hermano, tenemos una riqueza tan grande en el logos de Dios. Vaya, regrese conmigo a Juan 1:1. A Juan 1:1. Regrese, Juan. Amén. Para terminar, en el principio era el verbo, si lo leemos en latín. En el principio era el verbo, el logos. Pero el logos es la palabra, es lo que da origen al movimiento. El universo se originó con el movimiento. El movimiento, algo se comenzó a mover y eso dio origen al movimiento. Y como les hablaba yo de este filósofo, de los que continuaron los estudios de Platón, de Heráclito, él estableció que el origen del movimiento era una fuerza sobrenatural llamada el logos. Y Juan comienza y dice, y escribiendo su evangelio, Juan dice: en el principio era el origen de todo el ser y de todo pensamiento y de toda existencia y de todo universo. El principio de todo es el logos. Él fue creado todo. Amén. Por Él fue creado todo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin el logos no hay nada. El logos le dio origen a todo. En Él estaba la vida. ¿Ah? ¿Qué le da la vida a usted? Jesús. ¿Dónde? En los átomos de hidrógeno y de helio y la explosión y el Big Bang. Conozco el Big Bang de Inglaterra y el Big Bang. En el principio todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Quiere usted tener una existencia diferente, donde usted se sienta completo y satisfecho, fuera de presiones,
usted quiere un control emocional, usted quiere un control mental, usted quiere llevarse de la vida como tiene que caminar en el sendero correcto, conozca a Cristo como Señor y Salvador personal, porque Él es el Logos, Él es el origen de todo el universo. Démosle un fuerte aplauso, Señor. Padre, gracias te damos por esta palabra. Hay autoridad sobre la palabra y la palabra es nuestra. Y vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios. Usted que está viendo a través del medio, yo quiero hacerle una invitación. Probablemente usted tendrá muchas preguntas, pero yo quiero decirle que si hay alguien que sacia la sed del hombre, es Cristo. Cristo sacia la sed de nuestra existencia. Dios puso eternidad en nuestro corazón. Y ese vacío en el corazón le pertenece a Cristo. Cuando usted abre su corazón a Jesucristo, el Señor le sacia, le da de beber de esta agua, y de su interior brotan fuentes de agua viva. Y usted va venciendo. Usted va venciendo. Usted se va anteponiendo sus temores. Usted va mejorando. Usted se convierte en más que vencedor. Por eso hoy le queremos invitar a que el Logos de Dios venga a su vida y entre a su espíritu. ¿Cómo hacerlo? Hacerlo a través de una confesión y decir, la Biblia dice en Juan 1:12, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Usted tiene ese poder hoy. Usted tiene esa potestad hoy de tomar la decisión de seguir viviendo en un mundo de vanidad, en un mundo seco, desierto, o un mundo de gozo y donde salten fuentes de agua viva y gozo de su interior. Ore conmigo y entregue su vida a Jesucristo. Ore de esta manera, díganle así: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Soy pecador, me arrepiento, perdóname, Señor. Y gracias doy al Padre por mandar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Recibo hoy la salvación, la vida eterna, la seguridad del perdón de mis pecados. Y esa palabra de vida, que entra a mi ser, eres tú, Jesús, mi Señor y mi Salvador. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Si usted ahora usted ha nacido a la fe, ha nacido a la familia de Dios. Ahora el Espíritu de Dios ha venido, el Logos de Dios ha venido a su ser a llenarle su existencia. Ahora usted busca una iglesia donde pueda crecer en el conocimiento de la Escritura. Y le invitamos al Tabernáculo Bíblico Bautista Manazas para que se congregue con nosotros y crezca en el conocimiento de la palabra de Dios. Queremos invitarle también a los hermanos y amigos que nos acompañan acá hoy. Y queremos invitarle, si usted está acá sin Jesús y nunca le ha conocido como Señor y Salvador personal, no se vaya sin el Logos de Dios en su corazón. ¿Hay alguien que en esta hora quiere entregar su vida a Jesús?